De lawfare, ¿cómo se valora si un juez está extralimitando o no? Bueno, la idea de un lawfare de tipo judicial hay que vincularla a un delito como de prevaricación. Tienen que ser resoluciones absolutamente arbitrarias, sin la más mínima base, a sabiendas del juez que la dicta, y para eso se pueden ejercer las acciones pertinentes. Es cierto que hay bastantes decisiones del juez instructor que han sido recurridas y han sido revocadas. Entre ellas, pues también se ha planteado en la imputación del propio ministro de Justicia, de Bolaños, y no fue admitida por el Tribunal Supremo. Pero también se ha dejado sin efecto la imputación del rector de la Complutense, de Juan José Güemes, la investigación sobre el rescate de Air Europa e investigaciones sobre el Instituto de la Empresa. Ha habido múltiples resoluciones que han sido cuestionadas y revocadas, y es en ese ámbito donde funciona el Estado de Derecho. Si una decisión no se considera acorde, se puede recurrir y la verá una instancia superior. Todo sin duda. Y el que haya cometido un error o un delito, que lo pague. Pero es del PP, que dice que respeta las decisiones. No, eso dicen algunos. No, pero es que sí es verdad que Begoña le pregunta al juez, ¿usted por qué me está investigando a mí? Y el juez le dice, investigo todo aquello que usted ha hecho desde que es la mujer de un presidente del gobierno. Eso es una investigación prospectiva. Y por muy juez de entrada que sea, si efectivamente ha cometido un delito de prevaricación, los tribunales también te defienden y te permiten llevarte a los tribunales a un juez si se está comportando de manera que no es como debería. Así que aquí que se entere todo el mundo, las cosas cada una en su sitio. Y los malos son malos y los buenos son buenos. No, si septiembre viene cargadito, hasta entonces aquí seguiremos en Más Vale Tarde. Luego en septiembre pues vendrán los titulares. Gracias por estar. El curso lo avanza el juez Peinado, que decide imputar a la esposa del presidente del gobierno, Begoña Gómez. Y dices, no hay que dejar de hablar de estas cosas. La oleada de incendios la vamos a abordar, por supuesto, nos queda mucha tela que cortar. Pero antes esto, lo del juez Peinado. Ernesto Ekaizer, ¿por qué? ¿Estamos en un juez Peinado contra el juez Peinado, por lo que hizo no hace tanto? Ernesto. Hola otra vez. Pues está bien definido, Jesús, porque el 5 de mayo pasado el juez Peinado, el titular del juzgado de instrucción 41 de Madrid, adoptó una resolución en respuesta a la presentación de una querella por parte de Vox contra Begoña Gómez y contra Cristina Álvarez, su colaboradora, su asistente en la Moncloa, y decidió rechazar la petición de Vox de imputarlas por un delito de malversación. La gente es posible que esté confundida porque ya llevamos tantos delitos atribuidos a Begoña Gómez y esta instrucción ya lleva más de un año. Lo que el juez Peinado dice es que Cristina Álvarez, la asistente de Begoña Gómez, ha hecho trabajos que no son exclusivamente para los que ella había sido designada en la Moncloa. En otros términos, que hacía un plus trabajo a favor de necesidades personales y privadas de Begoña Gómez, esposa del presidente de gobierno, y que eso podría ser un delito de malversación. El 5 de mayo decidió que no era así y que no podían ellas dos incurrir en un delito de malversación y archivó la querella, la rechazó. Pero ahora, 18 de agosto, plenas vacaciones judiciales, el juez reactualiza en un auto que imputa un delito de malversación a Cristina Álvarez y a Begoña Gómez, y donde digo Diego. Eso es lo que ha pasado estrictamente. Y eso lo ha planteado ya en un auto ayer, ese auto se puede recurrir, pero has hecho bien en decir inicia la temporada, porque yo creo que el juez Peinado mide sus tiempos y ha decidido que este es un momento que estamos a 3 semanas en que se va a celebrar la apertura del año judicial el día 5 de septiembre. El fiscal general del Estado va a ser sentado en el banquillo probablemente los primeros días de septiembre. También González Amador, la pareja de Uso, será sentada en el banquillo en la apertura de juicio oral por 2 delitos fiscales. Y por tanto el juez Peinado ha hecho una rectificación muy importante y va a por Cristina Álvarez. ¿Qué es lo que quiere? Yo creo, por mis informaciones y por conocer ya la dinámica del juez, que el juez ha optado por rebajar desde Bolaños, desde una pieza de Casa Mayor, que sería el ministro de Justicia, cuya pretensión del juez era sentarle en el banquillo, y el Tribunal Supremo, la Sala Segunda, lo rechazó. Lo que va ahora es una cosa muy concreta, que es tratar de sentar en el banquillo a Cristina Álvarez y a Begoña Gómez por
una serie de trabajos que hizo Cristina Álvarez, la asistente a favor de Begoña Gómez, que no están contemplados o que no estarían contemplados, según el juez, en los trabajos protocolarios de agenda que se le asigna a la esposa del presidente, que como sabéis es un concepto que está en el limbo, porque eso no está definido, no hay ninguna definición de cuál es el trabajo o las tareas que hace la mujer del presidente de gobierno. Bueno, enseguida con Manuel Rico, novedades importantes sobre lo que está pasando con los incendios. Y Fernández, ¿ante qué estamos? Porque, ojo, cita como imputada a la esposa del presidente del gobierno. Os pido concisión, pero os pido datos. ¿Qué está pasando aquí? ¿Ante qué estamos? Pues mira, yo creo que esta instrucción pasó de ser una cosa excéntrica a ser una cosa disparatada. Yo creo que lo que va haciendo no tiene ningún sentido. El Código Penal español tiene unos 400 delitos aproximadamente, es decir, si sigue acumulando el juez, le quedan unos 390 y tantos para completar toda la serie de delitos que incluye, que de todo tipo, pero que parece que va por ellos. Es decir, inicialmente empezó por una denuncia que no tenía nada que ver con todo esto y ha ido pasando por distintos hechos hasta que ha llegado a esto, con lo cual no tiene ningún sentido y demuestra además que se acerca mucho a lo que puede ser una investigación prospectiva, que es ir buscando a ver qué es lo que se encuentra. Entonces, insisto, se trata de ir acumulando delitos en la acusación. Bueno, pues no va mal, ya va consiguiendo bastantes. Bueno, que el juez Peinado funciona de una forma, por así decirlo, anárquica. Parece cierto que el juez Peinado, hay poca gente que entiende cómo dirige sus investigaciones. También es cierto que el juez Peinado interviene en la misma línea de anarquía. No hay nada aquí. Hay una línea clarísima y es que el juez Peinado tiene una línea argumental propia. Es cierto. Es una vergüenza. Es una vergüenza lo que está pasando con este señor. Ha tratado de plantear una batalla directa contra el ministro Bolaños y le ha salido mal. Es absolutamente cierto. Todo esto es cierto. Y veremos en qué queda al final y si hay algún tipo de condena de falta o si estamos ante una falta de ética en todo caso. Pero lo que sí que hay una certeza también, que es que la esposa del presidente del gobierno ha utilizado a una persona de Moncloa para cosas que nada tienen que ver con su labor institucional. Y así lo demuestran también incluso correos electrónicos que se han publicado. Entonces ya veremos, Alberto, hay dos correos si es ético, si no lo es, o si hay más o si hay menos. Vamos a ver, de verdad. Pero que se investigue y que se llame... Vamos a ver. Hay dos correos electrónicos en los que la asistente de la esposa del presidente del gobierno hace una mención en una postdata diciendo, por cierto, estaría bien que mantuviéramos la financiación, es decir, es tan ridículo. Este señor, ¿de qué? Este señor es tan ridículo. Todo ello, os recuerdo, digo, porque parece que no, esto es un señor que actúa de manera anárquica como si tuviera un problema psiquiátrico, etcétera. No. Actúa de manera completamente consciente. Llega a Moncloa a tomar declaración al ministro de Justicia y pide que le instalen una tarima para estar por encima de él. Ya. Llega a Moncloa, perdona, termino, Jesús, llega a Moncloa. ¿Tú crees que eso es al dictado de algún partido político o algo parecido? Que le pida la documentación en el acceso y a la siguiente vez pide que le lleven en coche oficial. Esto no es una actitud anárquica de un señor que no sabe dónde tiene. Este señor sabe perfectamente lo que hace desde que comienza. Hace un año y medio. No, efectivamente. O sea, esto no es un... No, pobre hombre, no, esto es una vergüenza para la judicatura. Bueno, a Begoña Gómez, uno nuevo, el de malversación. ¿Qué implica exactamente este nuevo movimiento, este nuevo paso? Implica un avance en esa línea que llevaba el juez instructor para abrir en este ámbito dos declaraciones como investigada, aunque ya creo que hay que anticipar que esta cuestión es bastante problemática jurídicamente, tanto por el perfil general del delito de malversación como por algunas peripecias que se han producido en este caso concreto. A nivel general, la malversación en estos supuestos implica destinar empleados públicos para un fin distinto a aquellos que están dedicados a los fondos públicos. Casos pues, conocidos en el pasado, pues la típica alcaldada del alcalde que dedica empleados municipales a que trabajen a sus fincas, por ejemplo. Claro. O más concretamente, asesores o empleados de empresas públicas, por ejemplo, que en lugar de ir a ese tipo de trabajo, se dedican a realizar trabajos para el partido en sus sedes. Digamos, estos son supuestos que están en la jurisprudencia. Pero también nos indica la jurisprudencia que hace falta que haya una utilización completa de estos recursos. Es decir, que aquí podría haber malversación si, en este caso, la asesora Cristina Álvarez no hubiera prestado sus funciones y se hubiera dedicado exclusivamente a trabajar para Begoña Gómez. Pero el uso puntual de un fax, de un correo electrónico, de una llamada,
difícilmente tendría encaje en el delito de malversación, y por esto, Pablo, precisamente, hace solo 3 meses, el juez instructor descartó citar como investigadas a Begoña Gómez y a la asesora, y la propia Audiencia de Madrid, cuando se pronunció sobre una posible malversación, ya dijo que la actividad de la asesora tendría que vincularse hipotéticamente a un posible tráfico de influencias, pero no a un delito de malversación. Por ello, en conclusión, el tema es bastante discutible jurídicamente y es previsible que haya nuevos recursos y que la Audiencia de Madrid tenga que volver a intervenir. Y tenemos otro precedente, Joaquín, porque el Tribunal Supremo hace un mes ya fue tajante con respecto al juez Peinado. Dijo que no había absolutamente nada contra Bolaños cuando este quiso investigarle por una causa muy parecida, por la contratación de la misma asesora, ¿no? Efectivamente, el Tribunal Supremo fue bastante contundente al rechazar la petición de imputación de Bolaños, del ministro de Justicia, al considerar que no había la más mínima base indiciaria, pero ha habido muchas decisiones de órganos superiores que han revocado resoluciones del juez instructor. Hace poco también el Tribunal Superior anuló una multa al abogado de Begoña Gómez, una multa de 5.000 euros anulada, pero también se han revocado la declaración de secreto de actuaciones, varios registros, la imputación del rector de la Complutense, de Juan José Güemes, las líneas de investigación que iban en relación con el rescate de Europa o de actuaciones en el instituto de la empresa por considerarse que se basaban en conjeturas y eran de tipo prospectivo. Es decir, se han revocado bastantes resoluciones del juez instructor, pero él actúa del ámbito de sus competencias y quien esté disconforme puede presentar los recursos que estime oportunos. Joaquín, me he quedado con una duda porque antes has usado un término, entiendo que jurídicamente muy técnico para hablar de algunas cosas ocurridas. En este caso has dicho peripecias. Para que nuestros espectadores no se pierdan, ¿qué quiere decir exactamente peripecias? Bueno, me refería a incidencias o actuaciones que se habían producido. En este caso concreto estaba aludiendo a que precisamente la imputación de Begoña Gómez y de la asesora Cristina Álvarez ya fue solicitada hace varios meses. Ya. Y hace 3 meses el juez instructor consideró que no concurrían los requisitos jurídicos para acordar esa imputación. Esa era la peripecia un poco a la que me refería, pero ahora aparece que ha habido un cambio de criterio, pero que puede tener un poco otra vez esa posible barrera de la falta de requisitos jurídicos que ya había sido apreciada anteriormente por el propio juez instructor. O sea, que ¿tú crees que probablemente Begoña Gómez no llegue ni siquiera a tener que declarar por esta causa, por este delito concreto? No, yo más bien creo que sí que va a declarar, lo más probable, porque los recursos que se presenten no tienen carácter suspensivo. Ya. La declaración es para principios de septiembre, con lo cual no va a dar tiempo al trámite de los mismos. Lo que ocurre es que ha sido una constante en muchas actuaciones de este procedimiento penal, que se han tomado decisiones. Los recursos, claro, han tardado en resolverse y luego han ido anulando actuaciones que ya se habían adoptado, a veces con bastante impacto. Recordemos, por ejemplo, la imputación de nada menos que el rector de la Universidad Complutense o de Juan José Güemes, que fue una persona de relevancia política del pasado y actualmente ocupa cargos empresariales importantes. Es decir, que se practican, pero luego vía recurso acaban siendo anuladas. Yo creo que lo más probable es que Begoña Gómez vuelva a comparecer ante el juez instructor para declarar, aunque también podría acogerse a su derecho a no declarar. Tenemos lo del juez Peinado. Pero luego lo de Montoro va más despacio. Manuel Rico, director del Diario Público. ¿Qué tal, Manuel? Buenas tardes, porque has publicado... ¿Qué pasa? ¿Que hay agujeros en lo de Montoro? Acusaciones sin nada, ¿no? Ahí está Montoro. Hola, buenas tardes. Bueno, a ver, lo que hemos publicado efectivamente es un análisis que hemos hecho con personas, fuentes, agentes que se dedican a realizar este tipo de investigación de tramas de corrupción sobre el último informe aportado por la UCO al caso Montoro, ¿no? Es un informe que llegó 16 meses tarde, que provocó un cabreo importante por parte de la fiscal y que los expertos con los que hemos hablado, bueno, pues dicen claramente que no se sostienen muchos puntos, pero que además es fácil de entender, ¿no? Por poner solo 2 ejemplos, hay un momento en que en el informe aseguran que no son capaces de identificar a 2 hermanas que se apellidan Caballero, que tienen la cuenta bancaria desde la que Equipo Económico les hace transferencias mensualmente y con ese primer apellido, con todos esos datos, no la identifican, ¿no? Por poner un ejemplo. Otro ejemplo,
comparan las declaraciones de ingresos que realiza Equipo Económico y lo que encuentran en las cuentas bancarias de Equipo Económico, y hay una diferencia de 160.000 euros, no de 3 euros, de 160.000. Y en vez de llegar a la conclusión lógica, que es que les faltan cuentas en la investigación que están realizando, pues no hacen nada, simplemente lo constatan como si tal cosa. Pero obviamente ninguna empresa en su sano juicio declara ingresar 160.000 euros más de los que realmente ha ingresado, ¿no? Estos son solo algunos de los ejemplos que desgranamos en la información y que ponemos como 6 grandes agujeros en ese informe de la UPO, que la verdad llama mucho la atención, ¿no? Porque la UPO en otros casos, y no solo de un color político, en muchos otros casos es muy puntillosa y trabaja con celeridad, pero en el caso de Montoro trabaja con una parsimonia asombrosa y, desde luego, el informe que han producido, ya lo digo, conclusiones de personas que se dedican a este tipo de investigaciones, pero que lo puede leer cualquiera en el informe, dejan muchísimo que desear. Al juez Peinado, ¿no? Porque está haciendo una labor didáctica y pedagógica para todos aquellos que durante muchísimo tiempo veníamos diciendo que en España existe una casta judicial que se piensa que está por encima del bien y del mal y que opera en circunstancias y con unas dinámicas que no tienen nada que ver con lo jurídico, ni con lo judicial, ni con la justicia, ni con la ley, sino con lo político y con, bueno, pues con intereses que tienen, algunos serán privados, otros políticos, otros particulares, otros megalómanos. No lo sé muy bien cuál es el caso del juez Peinado, pero desde luego lo que está haciendo no tiene nada que ver con la ley ni con la justicia. Entonces nos ayuda mucho a los que llevamos muchísimo tiempo buscando un caso tan evidente y tan claro de un personaje que lo que busca únicamente es acabar con alguien políticamente porque le cae mal, y como es juez se le permiten ciertas, juez de instrucción para ser precisos, que tienen todavía mayor manga ancha, se le permiten unas cosas que de otro modo serían completamente inasumibles. Yo estoy ya por ver, ¿no?, que sean los propios jueces que durante muchísimo tiempo defendían que en España no haya lawfare los que empiecen a ir contra el juez Peinado, porque van a ir a favor suyo, a favor de sus intereses, porque lo que está haciendo el juez Peinado ya no tiene nada que ver con la justicia. Lo voy a recordar simplemente sobre este caso, sobre esta en particular, es que en un principio, cuando él hizo la exposición razonada del Tribunal Supremo para llevarse por delante a Félix Bolaños por esto, él mismo decía que él no podía hacerlo con Begoña Gómez y con la asesora, y que el responsable de esa malversación, en el caso de poder serlo, sería Félix Bolaños. Entonces se lo elevó al Supremo. El Supremo le ha dado un tan, que todavía se quedó unos días todavía descolocado el juez Peinado, y ahora viene con estas. Porque lo bueno que tiene un juez de instrucción, lo bueno y lo malo, es que puede hacer lo que le dé la gana sin que nadie le pida responsabilidades ni cuentas. Y es un caso clamoroso de un tipo que se está saltando la ley de la torera, no haciendo ni caso de lo que le dicen las recomendaciones de los tribunales superiores, imputando a la gente después de que les llama a testificar sin avisarles de que tiene que parar es decir, incumpliendo cualquier tipo de seguridad procesal y de defensa de los derechos de las personas a las que investiga. Es un tipo que es peligroso para la democracia, peligroso para la judicatura, pero que a algunos nos sirve para explicitar las dinámicas de poder que los jueces tienen para ir contra la política. Carmen. Sin embargo, sí que celebro que el Gobierno y el Partido Socialista hablen ya abiertamente del lawfare, porque cuando no les afectaba a ellos les daba repelús afrontarlo. Y ahora, que es una evidencia que existen, y no solo en el caso del juez Peinado, hay muchas más estrategias de lawfare, también desde la política, y ahora que existen de manera tan notoria y palpable y que afectan a la intimidad más cercana al presidente del Gobierno, pues me alegro que al menos el Partido Socialista lo asuma. Yo creo que el Partido Popular debería ser un poco generoso, y a una persona que le ha dado tanto como el juez Peinado, pues le podrían mandar un mensaje, que sabemos que tienen buena relación con el juez Peinado, y decirle que vale ya, que lo puede dejar, que el Gobierno tiene problemas reales en los tribunales con la corrupción, problemas muy gordos, que sabemos que están sustentados en hechos y en pruebas bueno, pues que han desatado escándalos políticos de la magnitud del de José Luis Ábalos o Santos Cerdán. Por tanto, el Partido Popular podría ser un poco generoso y decirle a Peinado: mire, le agradecemos los servicios prestados, pero déjelo ya, deje de autolesionar su propia imagen, que a estas alturas de la película yo también creo que está
absolutamente arrasada por un proceso judicial delirante y que evidentemente de judicial tiene poco y de político lo tiene casi todo. Vamos a pedir ayuda al juez Ignacio González Vega y a darle las gracias porque le hemos hecho esperar un ratito. Ignacio, ¿qué tal? Muy buenas. Buenas. Y te decía que te íbamos a pedir ayuda porque me gustaría que nos explicaras, que nos ayudaras a entender cómo el juez de alguna manera se está enmendando a sí mismo, porque en mayo ya había descartado esta petición. ¿Qué ha pasado ahí? Bueno, el juez Peinado, y lo explica en la propia resolución, como decís ahí, hace al Tribunal Supremo que todavía no haya tenido conocimiento oficial de que se haya enterado indirectamente del archivo de las actuaciones contra la pretendida imputación al ministro de Justicia, al señor Bolaños. Bueno, pues en definitiva él trata de seguir esa línea de investigación que inicialmente había marcado la sección 23 de la Audiencia Provincial de Madrid. Ahora bien, como vosotros preguntáis en el propio reportaje que habéis hecho si va a lograr que responda a las preguntas, bueno, pues yo creo que evidentemente la señora Gómez dispone de los mismos derechos que inicialmente, es decir, como investigada tiene derecho a no declarar y a no contestar a todas o algunas de las preguntas. Y en este caso parece ser que en la última de las declaraciones solo ha querido responder a las preguntas de su abogado. También te pregunto por el recorrido que tiene. Tú citabas precisamente a Bolaños, teniendo en cuenta que el Supremo había rechazado investigarle. ¿Esto hacia dónde se mueve? Bueno, yo creo que este es un intento más de buscar una línea de investigación a la que agarrarse, porque parece que a pesar de la extensión y de la duración que va teniendo esta instrucción, no parece llegar a ninguna parte y ahora se aferra a una línea de investigación que ha abierto la sección 23 de la Audiencia Provincial de Madrid, que es por la malversación de caudales públicos que ha podido supuestamente cometer la asesora de la señora Gómez, incluso la propia señora Gómez. Si en un principio se refería al nombramiento que podía ser constitutivo de delito, ahora ya se está centrando en el cometido de las funciones que desarrolla la propia asesora. Ignacio, ya para terminar, también cita el juez una especie de áurea, un limbo de poder no institucionalizado que le achaca a Begoña Gómez. ¿Qué es esto? Bueno, yo creo que más allá de lo que pueda escribir en su propia resolución, lo importante en este auto es destacar que cita como investigada tanto a la asesora, a la señora Álvarez, como a la esposa del presidente del gobierno, a la señora Gómez. A partir de ahí, las cita como imputadas. A partir de ahí, las defensas de ambas podrán recurrir a esa imputación ante la Audiencia Provincial y, desde luego, que declaren o no declaren, que eso está en su propia decisión de cada una de ellas, para ver efectivamente si finalmente da por concluida o aún así prorroga todavía la instrucción, que eso es algo que todavía no sabemos, porque lo que sí está claro es que esta instrucción se está prolongando en exceso en el tiempo. Cuarto cara a cara de Peinado con la mujer del presidente del gobierno. Buenos días, señora. Y quinto delito que le imputa, el de malversación de fondos públicos. El motivo, la contratación de su asesora personal, Cristina Álvarez, a quien investiga por lo mismo. Cumplo con mi obligación. Sospecha que su nombramiento fue un enchufe y que se excedió en sus competencias realizando gestiones de su vida privada empresarial. Se ampara en una resolución de la Audiencia Provincial de Madrid que avaló este bloque de la extensa investigación al considerar que la actividad de Cristina Álvarez podría suponer una desviación de recursos públicos en favor de intereses privados. En la misma resolución, la audiencia indicó que Álvarez no podría incurrir en delito de malversación, pero Peinado ignora ese párrafo para citarla por el mismo delito. Fija ambas declaraciones para los días 10 y 11 de septiembre, un mes antes de que se agote el último aplazamiento de una instrucción que ya dura más de un año. Primero, muy buenos días a todos. Aprovecha la resolución para afear al Supremo que aún no le han notificado el auto en el que tumbaron la apertura de una investigación al ministro de Justicia, Félix Bolaños, por los mismos hechos. El Tribunal Supremo
pone las cosas en su sitio. Peinado consideró que Bolaños ocupó un cargo clave el año del nombramiento de Álvarez y había que investigarlo también por malversación. María Begoña Gómez Fernández. Muchas gracias. Begoña Gómez acudió por primera vez al juzgado en julio de 2024. Se negó a responder al no conocer los hechos que se le imputaban. Primero que le voy a preguntar es si tiene conocimiento del contenido de los hechos que están siendo objeto de investigación. No. No tiene conocimiento. En la segunda ocasión, 15 días más tarde, se acogió a su derecho a no declarar. En diciembre cambió de estrategia y contestó a 35 preguntas de su abogado, donde negó toda la actividad delictiva que se le imputa. Mi cliente ha explicado que nunca conoció la existencia de esos procesos de licitación pública. ¿Conseguirá Peinado a la cuarta interrogar a la mujer del presidente del gobierno? El recorrido puede ser interminable. Con esas palabras, no con interminable, ha terminado el magistrado González Vega, porque lo que se trata es de eso, que esto dure mucho para que las personas que están involucradas estén, digamos, indefinidamente los expositores de la desvergüenza pública, ¿no? Y que sean objeto y sujetos de páginas y páginas de prensa y programas y programas y programas. Al final parece que el itinerario, más que conducir a Begoña Gómez y a la otra señora, que no recuerdo su nombre, Álvarez, pues conduce al final a la teleología de toda esta instrucción nunca terminada, conducen a Pedro Sánchez, que es, digamos, la pieza mayor. Pero, hombre, yo creo que esta instrucción no va a pasar a la historia del derecho procesal español como un ejemplo para los estudiantes. En todo caso, será como un ejemplo que los estudiantes que estudien derecho procesal y que se dediquen a la fascinante empresa de ser jueces, pues seguramente no la tendrán en cuenta como ejemplo de algo bueno, sino de algo que no debería suceder. Expósito. Yo no sé derecho procesal más que lo que he hablado con los expertos, como lo que hemos podido hablar con este juez. El que ha estudiado esto supone que es el juez Peinado, él sabrá. Estoy de acuerdo en que esto no pasará a los anales de la historia, pero tampoco pasará a los anales de la historia la defensa de Begoña Gómez, diciendo que no sabe, diciendo que se niega, diciendo que solo la defensa, tampoco. Yo, desde el punto de vista penal o punible del asunto, creo que esto tiene un recorrido bastante escaso, por no decir nulo. No sé, ni ella va a acabar en la cárcel, ni esto es un caso de megacorrupción como otros que hemos conocido. Me parece que no es comparable. Ahora bien, ¿alguien tiene alguna duda de que esta señora Álvarez está ahí por enchufe? ¿Eso tiene que ver con el Código Penal? Quiero pensar que no, pero que está ahí para lo que estuvo, también. Las dos cosas creo que son verdad. Y no es que lo quieras pensar, acabas de argumentarlo, ¿no? Yo lo que pasa que, claro, la evolución de este caso ha sido llamativa todo el tiempo y ahora la última novedad es que se pretende buscar un caso de malversación de fondos por 2 mails. Por 2 mails, ¿eh? A mí me hubiera gustado preguntarle al magistrado qué recorrido tiene pretender culpar a una mujer y a su auxiliar de haber cometido un delito de malversación de fondos porque envió 2 mails a una aseguradora, que es la empresa que financiaba su cátedra en la Universidad Complutense, sobre un evento en el que participaba esta empresa. 2 mails, que ella ha dicho en sede judicial que lo hizo porque le pidió el favor y mandó 2 mails. ¿Esto es malversación? ¿Esto da para una instrucción de un año? No, él habla del contrato. ¿Tiene algún sentido? Él se pregunta el contrato de ella. Bueno, yo lo que te digo es que el contrato de ella, la contratación, ya fue de alguna manera frenada porque venía de Bolaños y venía del Ministerio de Presidencia y esto ya ha dicho la audiencia que no ha lugar. Entiendo además que tiene todo el sentido y tú lo entiendes igual que yo. Todas las mujeres de presidente del gobierno han tenido incluso asesores en algunos casos. Y eran señores que eran figuras que estaban ahí para ayudarle en las funciones que necesitasen. En este caso esta mujer trabajaba en lo que trabajaba y entonces pues sí, le ayudaba en temas que tenían que ver con su cátedra y que en este caso tenían que ver con escribir una empresa privada. Completamente de acuerdo en que puede ser antiestético, fíjate lo que te digo, pero que tiene un recorrido judicial nulo y que este señor ha sido ya llamado al orden por instituciones superiores muchas veces y que la lista de sus errores en esa instrucción es demencial, Sí, Ángel, pero estoy sin saber, yo no soy experta, pero si quieres te lo la lista. No, sí, estoy de acuerdo contigo. Es que es pero demencial. solo una frase. Estando de acuerdo en el 99%, creo que estamos de acuerdo en lo que hemos dicho,
En el tema de la malversación, la propia instancia superior ya le dijo por ahí no. En todo lo demás le ha dicho sigue. ¿Cómo que en todo lo demás sí? En los 4 demás delitos. Pero si le ha dicho que había testimonios En los manipulados. 4